La Cámara Foral despide un año marcado por la llegada del coronavirus a nuestra tierra. La pandemia es una de las principales preocupaciones de navarros y navarras, según se desprende del Navarrómetro, la encuesta de opinión encargada por el Parlamento a la Universidad Pública de Navarra. Le siguen el paro, la política y la sanidad. El coronavirus es lo que más preocupa a la población navarra. La comunidad foral apoya las medidas más duras del pleno confinamiento entre marzo y mayo. 3/4 partes de la población consideran que ha sido una medida eficaz. El estudio recoge que 6 de cada 10 navarros han tenido la sensación de pérdida de libertad durante el estado de alarma. Sin embargo, la capacidad para sobrellevar el estado de confinamiento de la ciudadanía navarra ha sido notable. Ha sido bastante fuerte, ¿no? Pues mira, me tengo que quedar en casa, pues me quedo y encima, bueno, pues hago mis cosas. En la encuesta no se recogen casi cuestiones sobre la gestión del Ejecutivo foral en la pandemia. Lo achacan al mando único del Gobierno central y la situación de excepcionalidad de la primera ola. Lo realmente violento durante este año ha sido el estado de confinamiento, entiendo, ¿no? El estado de alarma y el estado de confinamiento. Entonces, yo creo que el Parlamento de Navarra lo que ha querido preguntar ha sido sobre eso, porque es realmente lo que más ha afectado a las personas y a la vida cotidiana de las personas. La situación económica, el paro y la sanidad son temas que también están encima de la mesa de las preocupaciones de la población navarra. La composición del arco parlamentario no cambiaría en demasía si se votara hoy. Es otra de las conclusiones que se extraen de esta encuesta de opinión. El PSN ganaría un escaño a costa de Geroa Bai y Vox se mantendría sin representación en la Cámara Foral. El Navarrómetro apenas mueve las cosas en el Parlamento de Navarra, un escaño que subiría el PSN a costa de Geroa Bai y nada más en cuanto a la composición de la Cámara Foral, que salvo este movimiento mantendría casi idéntica apariencia. Cuando se hacen estas estimaciones sociopolíticas, que es que ha pasado un año prácticamente desde que hubo las anteriores elecciones, no se suelen provocar o no se suelen producir cambios dentro del arco parlamentario realmente violentos, ¿no? Apenas llega el aprobado, al 5, la calificación de la situación política en Navarra. La mitad de los encuestados considera que es igual a la del pasado año. Aquí el votante de Navarra Suma y EH Bildu considera que peor, frente al del bloque del gobierno que opina lo contrario. 6 de cada 10 personas creen que dentro de un año la política seguirá igual. O sea, sí que hay una polarización, un lado enfrentado, quienes consideran que la situación política es buena y quienes consideran que la situación política es mala, muy mala, sí. La política es la tercera de las preocupaciones por detrás del paro y de la pandemia y por delante de la economía, según los navarros, que le dan un aprobado. No obstante, 7 de cada 10 encuestados considera que la situación es peor que la del pasado año sin pandemia. Y la situación económica de Navarra es eso, ¿no? O sea, se ve, es buena tendiendo a regular, y se ve esa caída, ¿no? A partes iguales están quienes piensan que las cosas mejorarán dentro de un año y quienes piensan lo contrario. Por detrás, quienes son de la opinión de que las cosas seguirán igual. No se había confirmado ese pacto entre el Partido Socialista de Navarra y EH Bildu, que yo no tengo ninguna duda, en fin, que penaliza en este caso a la formación socialista. El Partido Socialista se siente refrendado en el camino emprendido. También dice que Navarra Suma no rentabiliza su papel de oposición, solo únicamente contiene la subida o la entrada de Vox. Esa tendencia a la polarización en torno a la visión sobre la situación política es también un reflejo de lo que vemos también en este Parlamento. El que la percepción que la ciudadanía tiene en su economía, bueno, pues ayuda de alguna manera a encarar en otras condiciones. Queremos y necesitamos más peso político para poder llevar a cabo nuestras propuestas. Pero es que no se incluyera la pregunta que proponía Izquierda Esquerra sobre la valoración de monarquía y república. Parlamentaria del PSN y vicepresidenta primera de la Cámara Foral, considera que la clase política no está a la altura de la situación excepcional que vivimos. Apuesta por una mayor enseñanza de las instituciones para que los ciudadanos conozcan mejor su trabajo y espera que el 2021 traiga salud y esperanza. Hoy hablamos con Inma Jurío. Inma Jurío, muchas gracias por acompañarnos en este programa Parlamento. Hola, buenas. Muchas gracias a vosotros por permitirme el lujo de dar esta entrevista. ¿Qué año este 2021 que vamos a despedir en unos días? Pues un año bastante complicado. La verdad es que, bueno, no nos esperábamos, yo creo que nadie esto, y ha sido un año complicadísimo. Y además ahora en estos últimos días de 2020 nos jugamos
esta tercera ola. No sé si teme usted que venga con fuerza después de las celebraciones navideñas. Pues a ver, yo creo que el miedo es libre, pero yo personalmente puedo decir que sí, que me da miedo. Porque ves que en general todas las personas tenemos muchas ganas de relacionarnos, tenemos ganas de estar juntos, además son unas fechas especiales como son las Navidades, entrañables, donde la gente se junta con la familia, y el miedo que tenemos es eso, que nos empecemos a juntar, que nos relajemos, el virus sigue estando ahí y que por ese relajamiento que tengamos, por la necesidad que tengamos de relacionarnos, que empecemos un año próximo, un 2021, bastante complicado. Desde las administraciones, tanto desde el Gobierno central como desde el Gobierno de Navarra, se pide a la ciudadanía responsabilidad ante estas fechas próximas de las Navidades, pero eso también era lo que se pedía en verano, y después de las no fiestas tuvimos una situación muy preocupante con ese comienzo de segunda ola de coronavirus. ¿No habría que pedir algo más? A ver, a la gente al final solo le puedes pedir que ejerza el grado que tenga de responsabilidad individual, y cada uno tenemos que ser responsables de lo que hagamos. Las administraciones sí que están adoptando esas medidas para las que son competentes y establecen las limitaciones que legalmente pueden establecer, pero luego cada uno y cada una de nosotras debemos ser responsables en lo que nos compete, en lo que nos afecta, y que al final es lo que más queremos, y que no seamos responsables en aquello que es lo que más queremos, que es la salud de los nuestros y de las nuestras. Pues es que más no les puedes pedir a la gente, y es donde tú puedes actuar pidiendo ese granito de responsabilidad que cada uno podemos ejercer, en tener cuidado y guardar unas mínimas medidas que nos repiten constantemente, que ya las sabemos, que vimos lo que pasó cuando nos relajamos y todos empezamos a saltarnos de una manera o de otra esas medidas. Pues sí, es que ya lo sabemos que puede pasar, entonces vamos a intentar evitarlo. Ya conocemos ese plan que tiene el Gobierno de Navarra para estas Navidades, conocemos las medidas. Navarra apuesta por mantener su hoja de ruta, que ha sido presentada en los últimos días, a pesar de que el Ministerio ha invitado a las autonomías a ser más restrictivas, y así lo consideran si la situación de la pandemia empeora. ¿Cree que usted que habrá que llegar a tomar otras medidas durante las Navidades? No se ha cerrado, el Gobierno de Navarra no se ha cerrado, la presidenta ya salió diciendo que bueno, que iremos viendo, estas son las medidas que tenemos, tal y como estamos ahora con el índice de contagios, pero que desde luego esto va evolucionando día a día, y a nada que se vea que aumentan los contagios o la presión en los hospitales, pues se adoptarían medidas más severas y más restrictivas, claro que sí. Y todo esto con la vista puesta en esa vacuna que es la esperanza de todos y cuya campaña de vacunación comienza esta misma semana en Navarra. Se han tenido que adelantar los calendarios, pero a pesar de esto, ¿Navarra está preparada? Navarra, yo creo que sí, que Navarra, y en general yo creo que se estaba preparado por el ámbito sanitario, ya estaban esperando, tenían una planificación, y entonces el que se adelante unos días a las fechas previstas yo creo que no va a producir ningún tipo de problema. Es más, es que todos estamos deseando que esto ya se inicie. ¿Y cuál cree que va a ser la respuesta de la ciudadanía frente a esa vacuna que no es obligatoria? Bueno, pues yo creo que será variada. Al principio igual hay miedo, igual la gente tiene miedo porque puede haber posibles reacciones, pero yo creo que al final no, que yo creo que la gente sabe lo que son las vacunas, estamos todos ya en una sociedad donde vacunamos a nuestros hijos, donde está muy instaurado un calendario de vacunación, no tenemos problemas la mayoría con ponernos las vacunas correspondientes. Ha habido una vacunación masiva esta campaña de invierno con la gripe, entonces fuera de ese miedo que puede haber inicial por las reacciones, poco a poco iremos viendo, pues igual la primera, la segunda o el primer mes, pero yo creo que va a haber una vacunación masiva, porque al final los beneficios que nos va a proporcionar la vacuna son la salud de todos, y contra más gente nos vacunemos mejor, y yo creo que la gente va a tener una respuesta positiva y se va a acabar vacunando. Y entre tanto, a pesar de la pandemia, la actividad política, la actividad parlamentaria continúa. Es una semana importante con las grandes cuentas de la comunidad sobre el atril, unos presupuestos que están llamados a liderar esa recuperación económica y social después de la crisis. ¿Cree que van a ser suficientes?
A ver, los presupuestos que se aprueban son sobre todo para paliar las consecuencias que esta crisis, que pensemos que es una crisis sobre todo sanitaria y social, pero también económica, porque ha afectado a determinados sectores. Y con esto se va a paliar en buena medida en los presupuestos que están orientados a ese gasto principalmente social, pero tenemos que tener en cuenta que son unos presupuestos que yo creo que marcan un hito, porque estamos en una época totalmente nueva, donde estamos hablando de un cambio en el modelo productivo, en el modelo económico que hasta ahora hemos llevado como sociedad, y ahora emprendemos una nueva etapa. Y en eso creo que los presupuestos son determinantes, marcan el inicio que queremos para esa nueva etapa, el camino que tenemos que seguir en esa nueva etapa económica y de transformación. Y si son suficientes, no. Los presupuestos no van a ser nunca suficientes para cubrir todas las necesidades que tenemos, pero sí creo que van a paliar muchas de las consecuencias de la crisis y van a marcar el inicio de la transformación económica hacia la que nos dirigimos y que está en línea con la marcada en Europa y la que nos va a permitir acceder a fondos europeos, que esos serán los que verdaderamente van a marcar la recuperación y la transformación de la sociedad, que se dará a lo largo de los años. Esto solo es un inicio. Una cuarta revolución industrial no se produce en un año, necesitamos muchos años, pero estamos marcando el camino que queremos seguir. Se han aprobado 274 enmiendas por un valor de más de 13,5 millones de euros. ¿Cómo ha sido ese trámite parlamentario? Bueno, el debate en comisión pues ha sido agrio, ¿para qué lo vamos a negar? Pues hay una oposición que no aceptaba que hubiera una oposición, o sea que es Navarra Suma, que no aceptaba que hubiera un acuerdo presupuestario entre el resto de los grupos del arco parlamentario, y entonces ha intentado embarrar lo que es el fondo del debate presupuestario, de las partidas a que se destinan, pues con un discurso que nos viene al que ya estamos acostumbrados y que es el que lleva políticamente pues durante todo el año, que estamos ahí, que el Partido Socialista está ahí solo por el sillón, que al final estamos pactando con un grupo como es HB que carece de legitimidad, y bueno, pues generando una confrontación cuando al final el resultado es pues que los presupuestos que se van a aprobar para Navarra son unos buenos presupuestos en el ámbito social y en el ámbito económico. Al hilo de esto, ¿cree que tanto a nivel de Navarra como a nivel del Gobierno de España, la clase política, bueno, del Gobierno y de la clase política, está actuando conforme a las circunstancias, está a la altura? Pues mire, ha salido el Navarrómetro, donde pues da una foto sobre cuál es la situación. Y la ciudadanía está diciendo que en una situación como en la que nos encontramos, que requiere verdaderamente altura de miras, pues cree que el Gobierno está acertando en las medidas que se van adoptando, y sin embargo cree que la oposición, en vez de ejercer esa confrontación constante, que lo único que hace es embarrar y sembrar dudas, lo que tendría que hacer es apoyar medidas que la gente entiende. Entonces creo que la clase política, si la miramos en su conjunto, pues no, creo que no se está aportando a la altura de las circunstancias, porque hay momentos en donde hay que mirar más allá de la oposición política, que es legítima, o un control parlamentario, y que hay que arrimar el hombro. Y bueno, los gobiernos, pues yo creo que el gobierno que hubiera estado, le toca una situación de estas, y yo creo que hace todo lo que puede y más, y sobre todo todo lo que está en su mano para proteger a la gente que lo está pasando mal, adoptar todas las medidas sanitarias y hacer todo lo que pueda. La pandemia llegó de manera imprevista y de algún modo todos los esfuerzos, tanto políticos como económicos, sociales, se destinaron a intentar paliar y atajar la emergencia sanitaria. No sé hasta qué punto tiene la sensación, o no la tiene, de que otros asuntos importantes se han dejado un poco de lado, se han relegado. ¿Qué hay más importante? ¿Qué hay más importante que se nos esté muriendo la gente? ¿Hay algo más importante que eso? Es que entonces, claro, los esfuerzos de un gobernante no pueden dirigirse en otro camino más que adoptar todas aquellas medidas destinadas a salvar vidas.
Si se han dejado de lado asuntos importantes, yo creo que, mire, hubo un momento en que no había nada más importante que la salud de nuestros vecinos, de nuestra gente, la nuestra, la de nuestros padres, de nuestros hijos. Yo creo que no había nada más importante. Entonces se ha dejado de lado otras cosas. Es que igual había que dejar de lado esas cosas porque no eran en ese momento lo importante. ¿Y cómo augura estos próximos años en cuanto a la actividad política, a la actividad parlamentaria? Pues bueno, pues supongo que seguiremos en la misma tónica que hemos seguido hasta ahora, pensando que la situación sanitaria va a mejorar teniendo en cuenta que este próximo 2021 va a estar condicionado por el COVID. Entonces, todo lo que nos afecte en ese ámbito va a afectar a otros ámbitos también sanitarios, económicos, sociales, de desprotección. Entonces, bueno, pues cada uno tendrá que hacerse cada partido político tendrá que hacerse el planteamiento de cómo va a actuar de cara a los siguientes años. Ya sabe lo que ha hecho hasta ahora y verá lo que le ha rentado. No sé si a alguien le renta seguir en esa confrontación por la confrontación, porque miren, en una situación como esta cualquier gobierno se le puede criticar y seguro que en algún momento se equivoca, pero seguro que también acierta. Y habrá que ir reconociéndolo y ver cómo queremos salir de esta situación, más allá de luego que en otros asuntos más mundanos o más cotidianos o más políticos, pues cada uno ejerza la posición que está, porque nunca vamos a pedir a un partido que esté en la oposición que se dedique a dar jabón todo el rato al gobierno. No, tiene que ejercer la oposición porque también tiene que sacar su rentabilidad política. Y los que estamos, los partidos que formamos parte del gobierno, pues seguiremos en una línea que sea un cambio en el modelo y sobre todo seguir influyendo y reforzando las políticas públicas. Usted, además de parlamentaria, es la vicepresidenta primera de la Cámara. ¿Cree que la ciudadanía conoce el funcionamiento de esta institución? Yo creo que en general no, fíjese, yo creo que en general no. El Parlamento es una institución que está abierta a la ciudadanía, cualquier asociación, cualquier sindicato, cualquier federación puede venir al Parlamento a exponer cuál es la posición que tiene en un asunto concreto y ellos sí que lo saben. La ciudadanía yo creo que se va enterando pues que en el Parlamento se hacen exposiciones, que puede entrar, en los colegios a través de sus hijos saben que hay visitas guiadas al Parlamento, pero en realidad yo no sé si tienen una percepción muy clara de lo que se hace en el Parlamento. Se intenta, todos los servicios del Parlamento, pues hay campañas, se intenta transmitir la función de que aquí estamos haciendo leyes, se está trabajando en política, pero que trabajar en política es más que sentarnos en el pleno y discutir con el y tú más, que de aquí se sacan las leyes y salen las leyes que rigen muchas de las actuaciones que cada día vamos llevando, que aquí se aprueban los presupuestos de Navarra y bueno, pues que se realiza una actividad política que luego influye en el día a día de muchísimas cosas, de funcionamiento y de actuaciones que afectan directamente a la ciudadanía. Entonces creo que debiéramos hacer igual mucha más pedagogía, porque pues la gente, pues no sé, tiene una idea, pero creo que es interesante saber lo que es el Parlamento. A mí me resulta por lo menos, me resultaba muy interesante. Ahora que estás aquí, pues sabes lo que es y así, pero siempre me ha resultado interesante. ¿Y cómo definiría con unas pocas palabras cómo es el día a día en el Parlamento? No hay ningún día igual. O sea, no hay ningún día igual. Las sorpresas no sabes por dónde van a surgir. Es una actividad, pues hay veces que la realizas de forma tranquila, que te permite estudiar los asuntos, pero muchas veces es frenética, pues porque hay que cambiar a todo, meter alguna cosa, porque tienes que pactar cosas que van surgiendo en un momento y las tienes que aprobar en el momento siguiente. Entonces, aparte de ser una actividad que merece la pena conocer, que yo creo que todas las personas, además, si tenemos la oportunidad, porque cualquier persona tiene la oportunidad, sería bueno que lo disfrutase, porque te proporciona muchas satisfacciones y muchos sinsabores. Pero yo creo que sobre todo es una actividad bonita para una época de la vida, no es un trabajo en el que te puedas perpetuar, pero creo que merecería la pena y que a cualquier ciudadano le merecería la pena
porque se aprenden muchas cosas. Sobre todo yo creo que de un trabajo, porque al final es un trabajo, la conclusión que tienes que sacar es que has aprendido y luego esa vocación de poder contribuir a la sociedad navarra. Vamos terminando ya. ¿Qué balance hace a nivel personal de este 2020? Para mí ha sido la verdad es que ha sido un año muy raro. Un año muy raro porque el Parlamento ha estado medio vacío. Es raro, es distinto trabajar así. También es diferente porque la posición que ahora como Partido Socialista tengo dentro del Parlamento es la de estar en el Gobierno. Estuve en la legislatura pasada y era estar en la oposición. Entonces, cuando te sitúas, son posturas diferentes. Cuando te sitúas cuando te vas situando en el lugar que estás ocupando en cada momento, bueno, pues está ya el COVID, ha cambiado todo, ha cambiado la forma de actuar, pero bueno, yo creo que siempre tenemos que ser positivos, que tenemos que encarar el día a día con la mejor sonrisa que podamos y sobre todo con esa idea de que tenemos que seguir para adelante, que tenemos que seguir trabajando y que tenemos que seguir haciendo todo lo posible para mejorar la vida de los ciudadanos, que es para lo que estamos aquí, porque no estamos para otra cosa. Y entonces con la mayor visión positiva que podamos y bueno, pues con poca acritud y con la mayor sonrisa que puedas hacerlo. ¿Y qué le pide a este 2021? Salud. Nada más, Inma Jurio. Muchas gracias por acompañarnos en el programa Parlamento de esta semana. Muchas gracias a vosotros. Última semana del año en la Cámara Foral, 7 días importantes con las grandes cuentas sobre el atril. El Parlamento da luz verde a los presupuestos de Navarra para 2021, unas cuentas que esperan iniciar la recuperación económica y social en Navarra tras la crisis sanitaria. Amanecía en las inmediaciones de la Cámara Foral, a donde se dirigían los parlamentarios entre reproches de un grupo de trabajadores autónomos que protestaban por el cambio en la tributación del IRPF que se les aplicará desde este próximo mes de enero con la modificación de la Ley de Hacienda. Y en el interior, caras más relajadas y gestos de complicidad entre los socios de gobierno en los instantes previos al debate de presupuestos que no ha querido perderse la europarlamentaria socialista navarra Adriana Maldonado. Tras los preliminares, llamada para entrar una vez dentro. Proyecto de ley foral de presupuestos generales de Navarra para el año 2021. El presidente de la Cámara daba cuenta del procedimiento del debate y habría un tiempo de 15 minutos para presentar las enmiendas in voce. 2 de Navarra Suma, que no han prosperado, 2 de Geroa Bai, PSN y Podemos, junto a una más con EH Bildu. Las diferencias entre bloques eran palpables entre el de los grupos que apoyan las cuentas y quienes no. Diferencias más que evidentes a la vista y a ambos lados del hemiciclo. Juntos pero no revueltos, síes frente a noes. Pequeñas charlas improvisadas de uno y otro lado con las que se aclaraban dudas antes del debate. Imágenes de unos prolegómenos donde el portavoz socialista Ramón Alzorriz se dejaba ver. Inseparable de la presidenta Chivite y de la consejera de Hacienda, Elma Sainz, Alzorriz cuidaba los detalles tanto con sus socios como con la oposición, con la que ya acordaron los presupuestos de este año, con EH Bildu, y con la que no, con Navarra Suma. Más allá de los encontronazos dialécticos de los últimos tiempos, Alzorriz y Javier Esparza departían amigablemente instantes previos a comenzar el último y más importante debate del año político en Navarra. Reflexionen mucho y miren esta foto. Chivite, vas a traer la miseria. Esto dicen los trabajadores. Esto dicen personas que lo están pasando mal. Personas que están sufriendo, personas que están sacando sus negocios adelante, pequeños autónomos, gente normal, clase media y trabajadora de esta comunidad, señora presidenta. Fíjese lo que dice. Como Gila, aquel humorista, ¿no?, que decía, ¿está el enemigo? Que se ponga. Porque usted solo ve enemigos, usted no ve nada bueno. Pero tengo 2 malas noticias para usted. Una, que la sociedad navarra ya hace mucho tiempo que no le cree, y 2, que hoy aquí aprobaremos unos presupuestos pese a ustedes. Dijimos el año pasado que Navarra se había convertido en referente político para el resto del Estado, al mostrar que un gobierno que no tiene mayoría puede sacar adelante sus presupuestos desde el diálogo y el acuerdo, buscando el encuentro y sabiendo ceder, porque es algo que redunda en beneficio de la ciudadanía, de toda la sociedad. Nosotras vamos a cumplir el acuerdo. Y lo que le pedimos al Gobierno de Navarra son 3 cosas. Que asuma y cumpla los compromisos adquiridos, políticos y presupuestarios. Que haga una gestión
de la pandemia, de la COVID, lo más transparente y lo más consensuada posible. Y una tercera cosa, la firmeza a la hora de apostar por un futuro político en Navarra en el que la derecha no lo pueda condicionar. Si todos tomáramos su actitud, señor Esparza, Navarra se paralizaría. Y en estos momentos, una parálisis para la ciudadanía sería lo más grave que podríamos hacer. De hecho, casi que nos podríamos invitar todos a irnos a casa. Así que no le voy a decir lo que tiene que hacer usted, pero en este sentido, máxima decepción. Hasta luego. Me va a permitir la expresión tan burda, señor Esparza, pero es que el que se pica os come en este sentido.